nos toca hablar esta tarde de ciertos tópicos como que tienen que ver con la reproducción, la función sexual y ciertas condiciones clínicas como la menstruación, el embarazo, el parto, el aborto y métodos de planificación familiar, pero siempre relacionados con la función sexual. Comenzamos con la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Una función biológica de tipo vital que permite a los individuos perpetuarse, dando descendientes con características morfológicas bastante parecidas a sus progenitores, pero que vienen a cumplir una misión distinta, porque como tienen esas características tan distintas, producto de la interacción de dos individuos que morfológicamente son diferentes, ellos pueden o están más preparados para sobrevivir en ambientes de hostilidad. La reproducción en el humano es de tipo sexual, producto de que somos mamíferos vivíparos y multicelulares, organismos multicelulares. Recordando que el embarazo se da dentro del cuerpo de la hembra, producto de la interacción de los gametos a nivel de la trompa de falopio, que es el tercio medio, y permite una conexión dentro de un saco gestacional que se interactúa por intermedio de un cordón umbilical y una placenta que va a pegar al cuerpo de la madre. La función sexual también es una función vital del individuo que permite, mediante la interacción de los órganos genitales de ambos, mediante ese encuentro, le puede servir como decir que para muchas cosas, para perpetuarse, le puede servir para búsqueda del placer, que es lo principal en el ser humano, le sirve para reforzar la autoestima, le sirve para reforzar o completar su identidad de género, para demostrar emociones, afectos, sentimientos, etc. Una vez que pasamos de ahí, en la parte esta de la función sexual tenemos que hacer mención que los cuatro componentes, que son el deseo, la excitación, la meseta orgámica y la resolución, se pueden ver modificadas con ciertos momentos del ciclo reproductivo, háblase de menstruación, háblase de embarazo, aborto, parto, o mediante la utilización de métodos de planificación familiar. Hablamos de la menstruación. La menstruación no es más que una descamación cíclica periódica, regular, mensual, del epitelio endometrial, que es la capa interna de la matriz de la mujer. Esto ocurre en un promedio de 28 a 32 días, comienza a la edad de los 11-12 años de una mujer venezolana y se suspende entre los 46 y 53 años, sobre todo en mujeres que viven cerca del mar o a la orilla del mar. Durante este periodo, que es el periodo meramente reproductivo, la mujer está en la capacidad de dar hijos. El ciclo menstrual es producto de la interacción entre lo que es el endometrio como tejido compacto y la producción de hormonas por la gónada, que en este caso es el ovario, que produce un tipo de hormona que es el estrógeno y la progesterona. Comienza con una fase proliferativa que dura los primeros 14 días y una fase secretora que dura los últimos 14 días. En la mitad de eso, el encuentro de esas dos fases, es cuando se da el fenómeno que se conoce ovulación, que no es más que un momento desde el punto de vista evolutivo que es explosivo, volcánico, que permite la salida del ovario por parte de ese ovocito secundario, pero luego madura en la trompa, en el tercio medio de la trompa. Ahí se une con el gameto masculino del espermatozoide que va ascendiendo a través del cuello uterino, después de haber sido depositado en el fondo del saco vaginal. Llega hasta el oviducto y ahí se une con el óvulo, que ya debe estar esperando, y ahí se conjuga la formación del cigoto. El cigoto es la célula matriz para dar origen a la vida. Esta se divide luego en mórula, blástula y gástrula, luego pasa a embrión de 3 capas, y en un periodo de 10 semanas es cuando termina la embriogénesis para pasar a lo que es el feto, que es el tamaño definitivo, que es el que va a crecer hasta el 9º mes de embarazo o los 284 días que dura el embarazo. Ahora bien, la función sexual, ¿cómo es en cada una de estas etapas? En la menstruación siempre existió el miedo, el tabú, la creencia, sobre todo con la influencia religiosa, entre lo que es el cristianismo, de que no se debe tener sexo durante ese periodo de tiempo, porque era contaminante, porque era asqueroso, porque ya hoy eso no se toma en cuenta y eso se ignora cada vez más. Se puede tener y la mujer está intacta desde el punto de vista sexual y pues de manera que puede ejercer su función en el momento y cuando quiere y como quiere. Por lo demás, desde el punto de vista hormonal, ella tiene todos los disparadores desde el punto de vista hormonal para estar activada desde el punto de vista sexual. Y ahí cuando comienza por la producción de FSH y LH a tener más deseo y más actividad. El segundo pico de deseo y actividad aumentada desde el punto de vista sexual es en el momento ovulatorio, que pareciera coincidir con
las especies inferiores, que es como si se destapara una etapa de seno. Ya por eso se acoplan más las mujeres en etapa de la ovulación, que está cerca del día 14 del ciclo. Luego pasamos a la segunda mitad de la menstruación, que es la etapa de la progesterona o la etapa secretora. Ahí hay una disminución de la actividad sexual por la carga de progesterona, disminuye lo que es el deseo y la ejecución de la función sexual. Por último viene el embarazo se viene en 3 trimestres. El primer trimestre hay una baja actividad sexual por el deseo y la ejecución, por los malestares que causa el embarazo en el 35 o 40% de los casos, como náusea, intolerancia, insomnio, nerviosismo, palpitaciones, dolores de cabeza, etc. Entonces hace que la actividad no sea como debe ser. Entonces, en este momento la función de la pareja es ayudar con caricia, con entretenimiento, atenciones desde el punto de vista primario al ser querido, aunque no lleve a la consecución de la función sexual. Luego viene un segundo periodo, un segundo trimestre, que es cuando aumenta la actividad sexual, porque entonces ahí está desencadenado lo que es el deseo, porque hay mayor producción de una hormona que se llama gonadotrofina en la hembra, y entonces hay un aumento más de la actividad, del deseo y la actividad como tal, con buena ejecución. Por último, cuando llega el tercer trimestre, decae nuevamente la actividad por el tamaño del vientre de la madre. Desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista mecánico es incómodo la relación, entonces tienen que buscar posturas o posiciones alternativas, como por ejemplo eliminar la posición del misionero, tiene que ser la posición a gata, o puede ser una posición, lo que le llaman la posición de cuchara, que es que están los dos acostados como si fueran 2 cucharas encontradas. Lo importante es que durante este acto, con ese tamaño tan grande del vientre materno, la mujer sea la que dirija el acto sexual, porque así ella puede graduar el momento o la profundidad de la penetración. La actividad sexual se puede realizar, pero con mucho cuidado y teniendo en cuenta que mientras más cerca esté del parto, se puede detonar el desencadenamiento del trabajo de parto por la producción de prostaglandina, que se encuentran presentes en el semen y el eyaculado. Ahí la E y la F2 alfa son detonantes por aumento de la contractilidad uterina del parto en las últimas semanas de embarazo. No obstante, puede estar contraindicado tanto al inicio como al final del embarazo lo de la actividad sexual, pero si hay contraindicaciones, son embarazos de alto riesgo, si hay abortadoras a repetición, si hay problemas de sangramiento postsexual porque hay una placenta previa o un desprendimiento parcial de placenta. O sea, tiene que haber una condición detonante que impida que no se dé el acto sexual. Pero por lo demás, está conservada la función y la actividad durante todo el periodo de tiempo. Pasamos entonces ahora a lo que es la parte del aborto. El aborto no es más que la interrupción del embarazo ante la semana 21, de manera que el feto no es viable, entonces no va a sobrevivir. Las causas de esto pueden ser anatómicas, pueden ser hormonales, pueden ser genéticas, pueden ser funcionales, pueden ser mecánicas. Si hay una incompetencia cervical, lo puede perder. Si hay una baja producción de progesterona o gonadotrofina coriónica a partir de la semana entre las 8 y las 12, puede perder el producto de la concepción. Puede ser provocado también, o sea, puede ser natural o provocado, como tiene indicaciones de tipo médica, por malformaciones o por interrupción por producto de la violencia sexual, etc. Esto tiene connotaciones de todo punto de vista, médicas, religiosas, penales, de varios tipos. Desde el punto de vista de derecho penal es un crimen. En este tipo de sociedades eso está prohibido, está penalizado con cárcel de 4 a 8 años de prisión. La religión, sobre todo el cristianismo, que es la religión que más se da en Venezuela, lo condena de todo punto de vista, inclusive en aquellos casos de violación, en aquellos casos que hay malformación fetal. De manera que es un tema bien fuerte, ambiguo, y que hay que manejarlo con mucho tacto. Por lo demás, la ejecución de la función sexual durante el aborto y el parto, por supuesto que no es viable, no es normal, es imposible desde el punto de vista mecánico realizarlo, aunque hay cierto tipo de gente, de estos musulmanes fundamentalistas de Afganistán, que hacen este tipo de prácticas a los presos o detenidos que son espías o que son de otros países, le hacen ese tipo de prácticas sexuales. Así como también aquí en Venezuela lo tuvimos con una juez que era del régimen y después dejó de serlo, fue violada 782 veces y no respetaban que estaba con la menstruación o que salió embarazada, no respetaron nada, igualmente se lo hicieron. Luego hablamos de los métodos de planificación familiar. Entonces tenemos distintos métodos que pueden ser hormonales, pueden ser mecánicos, pueden ser reversibles, pueden ser irreversibles.
Hay los métodos naturales de planificación, por ejemplo, el control del moco cervical, control de la temperatura, ya eso cada día se usa menos. Eso es impráctico, eso tiene una connotación religiosa que lo usaban la gente de los Pudei, que era el método Billing para medir la característica y fluidez del moco cervical, ya eso prácticamente no se usa. Cuando pasamos los hormonales pueden ser tomados o inyectados, las pastillas anticonceptivas con cualquiera de sus variantes, monofásica, bifásica o trifásica. Todas alteran la función sexual. Generalmente los que más le afectan son los que son monofásicos o bifásicos, que son los de primera generación. Ellos producen una disminución del deseo sexual y una disminución de la lubricación y una disminución de la excitación, porque ese tipo de componentes hormonales tenían una dosificación muy alta, tanto de estrógeno como de progesterona. Luego pasamos a los inyectados, que son las hormonas de depósito, que se inyectan con periodos de 15 días, 30 días, 45 días, dependiendo de la carga que tenga la ampolla que se utilice. También son depresores sexuales. De hecho, hay ciertas cárceles en Estados Unidos donde utilizan los depósitos de hormonas como la Depo-Provera, que lo produce el laboratorio Schering alemana, o el laboratorio Houghton también la produce, para deprimir desde el punto de vista sexual a los violadores, los tipos que tienen alta frecuencia sexual o a los agresores sexuales terminales. Hay trabajos interesantes con esto porque han bloqueado o ha llegado a producir una castración química en estos varones, de manera que los que fueron violadores o asaltantes sexuales los vuelven eunucos desde el punto de vista sexual. Luego tenemos lo de tipo mecánico. Los tipos mecánicos, tenemos el condón, tenemos la espuma, el permicida, y tenemos el diafragma. O también la copa menstrual, que sirve para todos esos fines. Eso igualito, lo que impide es el contacto, la ascensión de los espermatozoides que son depositados normalmente en la vagina o en el fondo del saco vaginal y que no puedan pasar por el cuello uterino, para que no asciendan y no lleguen a la tronca. Entonces es un efecto mecánico de interrupción y punto. Igualmente, no son tan efectivos como los métodos anticonceptivos tradicionales, da un margen de error ahí que puede estar entre el 25 y el 38%. Ok, luego entramos en los métodos que pueden ser definitivos o irreversibles, quitar la esterilización quirúrgica, ya sea por vía abierta, por vía laparoscópica o por vía endoscópica, de tipo histeroscópica, que se inserta un DIU en las trompas de falopio. Estos igualmente, si bien se consideran irreversibles, bueno, por ejemplo, con las mejoras de las técnicas desde el punto de vista de cirugía reproductiva, como la microcirugía de trompa con lupas estereoscópicas, ha logrado recanalizar trompa y hacerlo reversible. Así como también con la presentación que a partir del mediados de los años 70 de la técnica de reproducción asistida de fertilización in vitro, permite solucionar este tipo de mala decisión, que es la esterilización quirúrgica en mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes que no han completado su madurez desde el punto de vista emocional y física, y que por paridades tempranas los médicos han decidido practicar algún tipo de esterilización quirúrgica. ¿Cómo es la función sexual en los casos de los métodos de barrera? Indudablemente que hay una disminución ahí, una alteración de la función sexual, porque puede haber el deseo, pero la práctica del uso de objetos de tipo mecánico, para el uso de condón, el uso de diafragma o espuma y eso le quita, le resta espontaneidad al acto sexual. Y a cualquiera se le tira el guarapo, como diría alguien por ahí. ¿Okay? Entonces, eso al quitarle o restarle la espontaneidad al acto sexual, ya eso disminuye la frecuencia de cosas. La esterilización quirúrgica como tal no tiene por qué alterar el ejercicio de la función sexual en este tipo de pacientes, a menos que tenga una patología subyacente, tipo inflamación pelviana, endometriosis o algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, que son capítulos que se verán más adelante en la cuestión del curso. Vamos a acompañar este video con unas imágenes que son sugestivas de todo lo que brevemente le he expresado en este video. Buenas tardes.